Hoy en la historia se libró la batalla más dura y sangrienta entre legiones romanas, cuando se enfrentaron las de Septimio Severo y las de quien fue su hijo, su protegido y aspirante a sucederlo, Albino. Las cosas marchaban muy bien, pero por esos cambios en el temperamento o por razones que lo llevaran a esa conclusión, Septimio Severo empezó a olvidarse de Albino, que era jefe en gran parte de las tropas de las legiones romanas en muchos lugares del imperio. Y las cosas se fueron dificultando y agriando cada vez más hasta que Albino se insurreccionó directamente. Tenía unas legiones enormes, se hablaba de 150.000 hombres a su disposición, y Septimio Severo le declaró la guerra. Y empezó una guerra civil. No fueron raras las guerras civiles en Roma, pero esta sería la más cruenta de todas. Cuando las tropas tienen que descender de la Galia y se encuentran en lo que hoy es Lyon, es decir, en Francia, y específicamente en un sitio llamado Lugdunum. En ese lugar se libra un día como hoy, en febrero, pero del año de 197, la batalla más dura entre las legiones romanas. Los detalles de la batalla no son muchos. Hemos revisado algunos escritores de la época y simplemente cuentan de un enfrentamiento colosal donde Septimio Severo, que se estaba jugando todo, él sabía que la derrota era perder todo lo que tenía y no estaba dispuesto a perderlo fácilmente. Él lo que acostumbraba era dirigir sus tropas a distancia, darle las grandes órdenes a sus generales, pero en esta vez, a riesgo de su vida, él personalmente intervino en la batalla. Y fue una batalla colosal donde finalmente Albino fue derrotado. Septimio Severo quedó consagrado como el emperador y como el dueño total de Roma. Viéndose completamente rodeado y perdido, Albino se quiso dar muerte y se dio un golpe de puñal, que no fue suficiente. No alcanzó a morir y los soldados de Septimio Severo lo llevaron todavía agonizante a presencia de Septimio Severo, quien ordenó que inmediatamente le cortaran la cabeza. Le cortaron la cabeza a Albino y con eso desapareció la conspiración. Septimio Severo era dueño de todo el imperio romano, imperio que él extendería y confirmaría en muchos sectores, pero con un ejercicio del poder que fue tremendo. Los cristianos padecieron enormemente las persecuciones en la época de Septimio Severo. Llega a Roma y tiene muchas cuentas por cobrar, y las tiene que cobrar entre los senadores romanos. Detiene a un número importante de ellos, a muchos los libera, no los encontró culpables de la insurrección y de haber apoyado a Albino, que era la gran obsesión de Septimio Severo, pero a otros los encuentra culpables y los hace matar a todos. Se habla de 29, pudieron ser más o menos, pero 29 senadores romanos fueron decapitados o degollados por orden de Septimio Severo, quien de esta manera se cobra todas las cuentas que tenía que cobrar y todas las infidelidades que se pudieron cometer en su contra y todas las alianzas reales o supuestas que los senadores tenían con Albino, a quien vieron como ganador. Muchos daban como ganador a Albino, inclusive se acuñaron monedas celebrando el triunfo de Albino y que era el nuevo dueño de Roma, el nuevo emperador. Todo eso lo cobró Septimio Severo antes de continuar sus expediciones, antes de continuar su lucha por aumentar el tamaño del imperio, y finalmente le abriría el espacio a su sucesor. Una tremenda enfermedad se apoderó de Septimio Severo y fue de los emperadores romanos que no murió por muerte violenta, sino que murió víctima de una enfermedad, abriéndole el espacio a Caracalla.
Seguramente ustedes conocen en Roma, si han ido a Roma o lo conocen por los relatos que de esos nos cuentan, las termas de Caracalla, donde se hizo inclusive uno de los conciertos más famosos del siglo pasado. Pues Caracalla sería el sucesor de Septimio Severo, extendería la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano. Roma era dueña del mundo, con un imperio gigantesco que se había afianzado en la época de Adriano y de Trajano y de Marco Aurelio, los grandes emperadores de origen hispano, y luego habría emperadores de muchos lugares, de Siria, por ejemplo, habría emperadores sirios, emperadores del Oriente, porque muchos de ellos no eran sucesores por línea dinástica. La inmensa mayoría de los emperadores romanos, salvo pocas excepciones, lo fueron por el respaldo oportuno de las legiones que se tomaron el poder, con la anuencia del Senado, que era el que hacía una especie de notariado sobre los triunfos del imperio. Septimio Severo, un día como hoy en la batalla de Lugdunum, queda dueño del imperio y derrota a Albino, a quien le cortaría la cabeza como resultado de esa derrota. La gran victoria la obtuvo, eso es lo que cuentan los historiadores, la obtuvo Septimio Severo por efecto de una gigantesca carga de caballería de un hombre llamado Letus, quien sería el gran artífice de la victoria de Septimio Severo sobre Albino, un día como hoy en el año 197 en las vecindades de Lyon, en Francia.